Buenos días, estimada docente del curso de Psicología para las Ciencias de la Salud, Cipriano Chávez, Katia Yanina. En esta oportunidad voy a exponer lo que es el análisis de los casos clínicos desde un enfoque psicosocial. Mi nombre es Silvana Michilosa Aldarriaga y soy estudiante de la carrera de Farmacia y Bioquímica en la UTP de Piura. Como primer punto tenemos los contenidos de mi exposición, que es una breve introducción, objetivos del análisis, el modelo psicosocial, el caso uno, el caso 2, datos estadísticos, conclusiones y las principales referencias. Dentro de mi introducción es que en esta oportunidad presentaré el análisis de los dos casos clínicos desde un enfoque psicosocial. El primero corresponde a Graviel, un niño de 10 años con una enfermedad terminal oncológica. Y el segundo a don Ernesto, una persona adulta mayor con deterioro cognitivo leve. Mi objetivo es identificar los factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en el comportamiento de ambos pacientes, relacionarlos con las teorías estudiadas durante el curso y proponer estrategias de intervención orientadas al trato humanizado y el bienestar emocional. El modelo psicosocial nos permite comprender que la enfermedad no solo afecta el cuerpo, sino también las emociones, las relaciones familiares, el entorno social del paciente y la salud. Por ello, la atención integral debe considerar todas estas dimensiones para brindar una atención de calidad y calidez. Objetivos. Dentro de los principales objetivos tenemos objetivos generales y específicos. Dentro del objetivo general es analizar los dos casos clínicos desde un enfoque psicosocial, biopsicosocial, para identificar los factores que influyen en el comportamiento humano y proponer estrategias de atención integral y humanizada. Dentro de mis objetivos específicos está identificar los factores biológicos, psicológicos y sociales de cada caso. Relacionar los casos con las teorías psicológicas estudiadas durante el curso. Proponer estrategias de intervención centradas en el bienestar del paciente. Siguiendo con el modelo psicosocial, tenemos el modelo psicosocial de George Engel, quien lo dio a conocer en el año 1977, donde nos dice que la salud y la enfermedad son consecuencias de la interacción de tres dimensiones, que son la dimensión biológica, el factor psicológico y social. Dentro de las dimensiones biológicas está la presencia de la enfermedad en sí, los dolores, los síntomas y todo lo que conlleva la enfermedad. Dentro de la dimensión psicológica se encuentra todo lo que es nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras principales conductas para afrontar cualquier enfermedad o cualquier situación. Y dentro del aspecto social, influye de manera muy importante lo que es la familia, los amigos, el entorno donde nos desenvolvemos y la cultura. La idea principal de esta teoría es que la atención debe ser integral, considerada a la persona en todas sus dimensiones. Entonces nos enfocamos en el caso número 1, que es el caso de Graviel. Graviel es un niño de 10 años diagnosticado hace un año con un tumor cerebral maligno en una fase muy avanzada. Debido a la progresión de esta enfermedad, actualmente recibe cuidados paliativos en su domicilio, con acompañamiento permanente de su madre y un equipo multidisciplinario de salud y una psicóloga especializada en cuidados al final de la vida. Durante el curso de la enfermedad, él ha presentado diferentes cambios, como son disminución progresiva de su motilidad, alteraciones visuales, dolor persistente,
situación que ha modificado significativamente su comportamiento y su calidad de vida, porque al inicio Graviel reaccionaba con conductas de rebeldía, de negación frente a esta enfermedad, que era una enfermedad que él padecía. Sin embargo, conforme iba avanzando el proceso de su enfermedad con la ayuda de los médicos y la psicóloga, comenzó y su madre y comenzó a ser un poco más reflexivo, dependiente emocionalmente de su madre y preocupado sobre todo por ella, por el futuro de su familia. Aunque evitaba hablar directamente sobre la muerte, él realizaba preguntas a sus familiares relacionadas con lo que sucedería cuando él ya no estuviera y expresaba sus emociones mediante dibujos, cartas que les hacía a sus amigos del colegio. Asimismo, manifestaba su tristeza por no asistir al colegio y poder relacionarse con sus amiguitos debido al avance de su enfermedad, pero mantenía actitudes solidarias y sentido del humor. Compartía con otros amigos en el hospital, las cuales compartía con otros amigos en el hospital. Por eso, desde este enfoque clínico, en este caso, se evidencia la necesidad de comprender la enfermedad desde una perspectiva integral, considerando no solo el diagnóstico médico, sino también las respuestas emocionales, familiares y sociales que acompañan el proceso de la enfermedad terminal de Graviel. Por lo tanto, dentro de estos tres principales factores de Engel tenemos el factor biológico, psicológico y social. Dentro del factor biológico destaca aquí la primera causa de su enfermedad y de sus malestares del niño Graviel, que es el tumor cerebral maligno, lo cual originó la disminución de su movilidad, el dolor frecuente que sentía él y lo que lo volvía irritable, y también las alteraciones visuales que presentaba. Dentro de los factores sociales tenemos el apoyo incondicional de su madre, a la cual él quería mucho y se apoyó bastante en ella, siendo su principal motor y su preocupación por saber qué era lo que le iba a pasar a su familia cuando él ya no estuviera ahí. Por lo tanto, él, en su ayuda, para ayudar a su madre, se preocupaba bastante por ella, siendo su apoyo incondicional. El equipo multidisciplinario que lo tuvo a cargo en cuanto a su salud, dirigido por los médicos especialistas en cuidados paliativos y también por el apoyo de la psicóloga, que lo ayudó a entender los cambios que estaba presentando y ayudarle también a cómo él debería de sobreponerse a ellos. El alejamiento del colegio fue uno de los motivos principales por los que él se sentía triste, rebelde, irritable, porque ya no podía tener contacto con sus amigos debido a su situación que lo aquejaba y por lo tanto le dieron motivos para que él pudiera comunicarse con ellos a través de cartas, ¿no? Y eso también le ayudó a ellos también a familiarizarse con sus amigos que encontraba en las salas del hospital. Dentro de los principales factores psicológicos que podemos ver en este caso está la negación. Fue el primer punto que él desencadenó, la negación a la enfermedad y a lo que ésta acarreaba, ¿no? También lo que es la tristeza. Presentó cuadros de tristeza, de desesperanza, de desolación, a la cual estuvo siempre su madre apoyándolo, incentivándolo y motivándolo para que él siguiera adelante. El miedo, que era la principal causa que él tenía, el miedo a qué iría a pasar con su familia. Él más que pensar en él, pensaba en su familia, en su madre, qué es lo que le iba a suceder a su mamá cuando él ya no estuviera, igual a su familia, a sus amigos, y él pensaba en todos y eso le causaba a él pánico, tristeza y desolación. Y la esperanza, porque su esperanza de vida había bajado, ya no iba a ser el mismo niño, no podía desenvolverse como lo hacía de manera habitual, dejó de moverse, tener un poco más de cuidados y todo eso.
Esos son los principales factores que podemos determinar de este caso. En cuanto a las relaciones con las teorías, también podemos tener la teoría de Huber-Ross, que es la teoría de la negación y de la adaptación progresiva. También esta teoría nos dice también que el componente biológico no altera el funcionamiento físico, sino también las respuestas de las emociones de los pacientes. La teoría de Ellison de la laboriosidad versus la inferioridad, porque él dejó de sentirse como un niño normal, dejó de jugar, dejó de interactuar con sus compañeros y dejó de ser un poco más útil de lo que él era, porque su propia enfermedad limitaba su proceso social con sus amigos, con sus compañeros, y todo esto era motivo de rebeldía, de fastidio, de cólera para él. Erinson sostiene en el año 1963 que entre los 6 y 12 años los niños atraviesan diferentes etapas denominada industria versus inferioridad, caracterizada por el desarrollo de habilidades académicas, sociales y personales. Al, al tener esta enfermedad, todo esto se ve interrumpido en su proceso evolutivo. Al no asistir al colegio, ni compartir con sus compañeros. Graviel experimenta sentimientos de pérdida, de frustración y de tristeza. Esta situación disminuye las oportunidades para desarrollar su autonomía, su autoestima y el sentido de competencia con sus demás compañeros, elementos esenciales durante esta etapa de desarrollo por la que él estaba atravesando. Dentro de las estrategias tenemos que se brindó lo que eran los cuidados paliativos para darle mejores condiciones de vida y disminuir su dolor, porque él sentía, al ser un cáncer terminal en fase ya avanzada, él sentía mucho dolor, lo que lo volvía irritable. Por lo tanto, tenía que tener cuidados paliativos, controlarles el dolor, terapias de dolor para calmarlo y que él se sienta más tranquilo y más cómodo. La terapia psicológica fue fundamental para él, para ayudarlo a sobrellevar la enfermedad y a poder interactuar con su familia, ver maneras de poder seguir comunicándose con sus compañeros a través de dibujos, de cartas y de conversar, porque él se frustraba y presentaba también este enojo. La expresión emocional que destaca fundamentalmente es su amor a su familia, el amor a su madre y el amor a tener que dejarlo solo sin su presencia. La comunicación familiar es muy importante porque su mamá siempre estaba allí, su familia, para que él no se sintiera solo. Y el contacto que tuvo con sus compañeros por medio de las cartitas que les enviaba, los dibujos y también al ir al hospital en sus sesiones que tenía que hacer, encontró esa estabilidad de que él no estaba solo, que habían personas también como él, que a pesar de las situaciones que se presentaban, seguían adelante su proceso y veían esa enfermedad de una mejor manera. Todo esto ayudó a que él pensara, reflexionara y cambiara su actitud y se volvió más cariñoso, más comprensivo, permitiendo así que esta enfermedad no cambiara 100% su vida ni su entorno. Gracias al vínculo afectivo de su madre, Graviel logra expresar sus sentimientos, afrontar con mayor tranquilidad los procedimientos médicos y mantener cierta estabilidad emocional. Sin embargo, también desarrolla la dependencia afectiva mayor con ella, debido al temor de perderla y dejarla sola. En cuanto al caso 2, tenemos que don Ernesto es una persona adulta mayor de 78 años que reside o vive con su hija menor en el distrito de Lima. Durante los 2 últimos años
ha presentado deterioro progresivo de su memoria reciente, manifestando olvidos frecuentes, dificultad para recordar dónde deja sus objetos personales, repetición constante de historias y episodios de desorientación. Cuando sale solo de su domicilio, después de ser evaluado por un médico geriatra, fue diagnosticado con un trastorno cognitivo leve, recomendándole a su familia iniciar con un programa de estimulación cognitiva y acompañamiento psicosocial. Sin embargo, esta intervención no se han implementado debido a desconocimiento de su familia y a la falta de tiempo para asistir a los controles especializados. Antes de que apareciera esta enfermedad, don Ernesto era una persona viva muy activa y participativa. Asistía a los clubes de lectura que realizaba caminatas diariamente y compartía partidas de ajedrez con su vecino. Con el de la enfermedad se produjo el deterioro cognitivo. Comenzó y expresó sentimientos de tristeza, frustración, baja autoestima, manifestando frases como que ya no era útil y me siento un estorbo. Desde la perspectiva clínica, este caso evidencia un deterioro cognitivo, que el deterioro cognitivo no afecta únicamente las funciones neurológicas en sí, sino también la identidad personal al relacionarse con sus familiares, la autonomía al ya no poder ser independiente y la calidad de vida del adulto mayor que cambia de la noche a la mañana. Por ello, el abordaje se realiza desde el modelo psicosocial, integrando aspectos médicos, psicológicos y sociales para brindar la atención centrada en la persona. Desde el modelo psicosocial de Engel, sostiene que la enfermedad no puede explicarse exclusivamente desde el comportamiento biológico. La enfermedad modifica la manera que la persona piensa, siente y se relaciona con los demás y participa en la sociedad. En este caso de don Ernesto, el deterioro cognitivo genera alteraciones neurológicas y que repercuten en sus emociones, en la autoestima, en la dinámica familiar. Por ello, el tratamiento debe complementar intervenciones interdisciplinarias orientadas a preservar su funcionalidad, tanto con los médicos, el paciente y su familia, promover la autonomía y favorecer el bienestar emocional. Por lo tanto, identificamos que los tres factores de Engel están presentes en este caso, como los factores biológicos, psicológicos y sociales. Dentro de los factores biológicos tenemos el deterioro cognitivo leve, producto de la enfermedad que ha sido diagnosticado. La pérdida de la memoria progresiva, debido a que él dejaba sus cosas y no se acordaba dónde le dejaba, tanto sus cosas personales o cualquier cosa que él tenía. Y la desorientación. ¿Por qué? Porque ya sentía miedo al salir solo porque no se ubicaba de dónde estaba, se perdía. Dentro de los factores sociales tenemos la sobreprotección de su familia, el cuidado de su hija menor y él se sentía que ya no era útil, que era un estorbo para su familia, que ya no le servía. El poco contacto con sus nietos, porque debido a la enfermedad empezó a alejarse de su familia. Y sí podemos destacar el apoyo que tenía por su vecino, quien era uno de sus más cercanos, con quien él jugaba siempre sus partidas de ajedrez y que siempre lo iba a visitar. Dentro de los factores psicológicos tenemos la baja autoestima, porque a él al sentirse que había disminuido su memoria, que ya no se acordaba de dónde dejaba sus cosas, que ya no era útil, su autoestima bajó y empezó a sentir sentimientos de
de baja autoestima, como era el que ya no era útil, el que era un estorbo, y expresaba constantemente eso: ya no soy útil y represento una carga para mi familia. Estas afirmaciones evidencian una disminución importante de su autoestima y de su autoconcepto. En la perspectiva negativa de sí mismo, disminuye la motivación para participar en las actividades sociales. Él ya no quería salir, ya no quería ir con sus amigos, e incrementa su aislamiento, quería estar encerrado, quería estar solo, y favorece a síntomas depresivos leves. ¿Por qué? Porque le agarra la soledad, ¿no? Dentro de los factores psicológicos también tenemos que Erinson plantea en el año 1982 que durante la última etapa del ciclo vital, las personas se enfrentan el conflicto de integridad del yo versus la desesperación. Don Ernesto experimenta dificultades para aceptar los cambios asociados a su envejecimiento y al deterioro cognitivo, debido a que él era una persona muy activa, muy ágil, no dependía de nadie. Él salía a hacer su deporte, sus actividades cotidianas, le gustaba mucho leer, y producto de la enfermedad, él cambia de la noche a la mañana y ya no podía realizar esas mismas actividades, no podía salir solo porque se perdía. Entonces, la comparación constante entre sus capacidades actuales y lo que padecía anterior, lo que empezó a padecer, favorecía sentimientos de frustración, desesperanza y ansiedad, afectando su bienestar emocional. Asimismo, el enfoque cognitivo-conductual de estos pensamientos automáticos de negación, como el yo no soy útil, el yo soy una carga, influencian directamente sobre sus emociones y sus conductas de aislamiento, y le producen la tristeza y frustración. Dentro de estas tres teorías que destaca, dentro de las teorías tenemos la teoría de Engel, que es la interacción entre la enfermedad, emociones y el entorno, como les he venido diciendo. Dentro de la teoría de Ennison es la integridad del yo versus la desesperación. Entonces, las estrategias serían estimulación cognitiva, terapia psicológica, educación familiar, actividad física, de alguna u otra manera poderlo apoyar para que él no se sienta que ha cambiado tanto sus perspectivas de vida, llevarlo a pasear, salir con él, quizás jugar juegos más interactivos con él, juegos de memoria y promoción de su autonomía. También aquí quiero destacar los datos estadísticos que he averiguado de la fuente de la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice que 55 millones de personas en la actualidad viven con demencia en el mundo, que 10 millones de personas existen con nuevos casos de demencia cada año a nivel mundial, y que entre el 10 al 20% de los adultos mayores presentan un deterioro cognitivo leve. Dentro de mis principales conclusiones, destaco el comportamiento humano que está influenciado por los factores psicológicos y sociales. Otro es la atención humanizada para mejorar la calidad de vida del paciente, tanto para la familia como para los personales de salud. La familia constituye un importante factor protector de ayuda y acompañamiento en los momentos difíciles, y son el eje principal para evidenciar el cuidado de nuestra salud. La intervención interdisciplinaria de la salud favorece el bienestar emocional, ya que esta intervención interdisciplinaria ayuda a que la familia entienda el proceso de la enfermedad, tanto el paciente como la familia, y los ayuda a enfrentarla de una mejor manera. El apoyo psicosocial o psicológico es demasiado importante en esta etapa para poder sobrellevar esta enfermedad
tanto en el paciente como en su familia. Y la empatía, ¿no? Favorece la relación profesional con el paciente, el ponerme en los pies de la persona nos ayuda a comprender mejor cómo ellos se sienten y cómo nosotros podemos ayudarles, tanto a ellos como a su familia. Por lo tanto, dentro de nuestra referencia o dentro de mis referencias que he obtenido, ha sido la principal, las teorías que hemos llevado a lo largo del curso en estas 17 semanas, ¿no? Las diferentes teorías. Las teorías de Engel del año 1997, Erickson en el año 1968, Kubler-Ross en el año 1966 y también los datos obtenidos a través de la Organización Mundial de la Salud con el autor Payati Core del año 2021 y la Organización Mundial de la Salud con Denentia en el año 2023. Agradezco su atención. Me despido, Silvana Michilot, Saldarriaga, y eso sería todo. Muchas gracias.